Hola, ¿qué tal? Espero que esté pasando un gran día. Mi nombre es Jennifer Hernández y me da muchísimo gusto que esté con nosotros en un capítulo más de Emprendimientos e Historias, un podcast empresarial. Estamos muy contentos por el invitado que tenemos hoy, pero antes agradecerles, pues sí, que está con nosotros a través de YouTube, a través de Spotify, a través de Facebook Live. También gracias porque nos acompañan y siempre están pendientes de la información que se comparte a través de este podcast. Y por supuesto, acompañado de mi querido José Manuel Núñez Banuet, anfitrión de este espacio. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola, Jenny, pues muchas gracias por hacer posible este programa. Pues muy contento el día de hoy. Estamos con el doctor Víctor Borges, quien nos va a platicar su historia de emprendimientos. Él es CEO de Red Osmo, como lo vas a comentar ahorita, pero también ha tenido otros emprendimientos de otros giros y creo que su experiencia, lo que ha hecho, lo que ha vivido, cómo ha ido evolucionando sus negocios, nos puede dar una idea de pues todo lo que se pasa en términos de emprendimientos, pero también un aliciente de que las cosas son posibles cuando se trabaja con tesón, cuando se trabaja con empeño, perseverancia, y la verdad que es que da mucho gusto en general ver negocios crecer, negocios que uno los conoció hace relativamente poco tiempo y decía uno, oye, este negocio yo lo recuerdo un poco más chiquito y me da mucho gusto ahora cómo ver este negocio que está creciendo y se ha expandido no solamente en Oaxaca, sino en otros estados. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista y estoy seguro que va a ser muy motivante, sobre todo para los muchachos que tienen la inquietud de emprender su negocio, que ese es el objetivo de este podcast, animar a la gente a que emprenda su negocio. Sí, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Me gustaría, bueno, antes que nada, pues muchas gracias, ¿no? Por estar con nosotros. Pues muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Pepe, por invitar y considerarnos en participar en este podcast muy importante, ¿no? Y yo creo que vale muchísimo la pena, sí, como ya lo decías, José Manuel, dar lectura un poco al currículum, porque los consejos que nos va a dar, pues sí, están respaldados justo por todo este trabajo que se ha hecho, porque el doctor Víctor Borges López, él es justamente médico cirujano, pero también se especializó en bioética, también en tanatología y también en alta dirección de empresa. Además, algo muy importante es que cuenta con casi 20 años de experiencia en investigación y, bueno, actualmente, como ya lo decías, José Manuel, es CEO de Corporativo Red Osmo y además presidente de Oaxaca contra el Cáncer AC. Muchas gracias, Jenny, por presentar al doctor. Víctor, yo que te quisiera preguntar, ¿qué características vemos que has emprendido varios negocios? Quisiera platicar un poco o que nos platicaras un poco de tu infancia y qué elementos de tu infancia, sobre todo, qué vivencias, qué eventos, qué situaciones fueron aquellas que tú consideras que te formaron como una persona emprendedora en valores, pero también en cuestiones de actitudes, etcétera. Bueno, pues yo creo que la infancia es la parte medular para tu formación en un futuro, ¿no? Creo que hoy tenemos que voltear a cómo un niño se desarrolla, ¿no? Y creo lo que tú mencionabas, Pepe, los valores se vuelven parte fundamental en el desarrollo a futuro de una persona. ¿Qué marcó? Pues bueno, yo creo que el entorno familiar. Yo soy originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz, ahí crecí, ahí estudié hasta la prepa. Y mi entorno familiar fue de personas muy trabajadoras, ¿no? Mi familia tenía negocios de todo, ¿no? Eran carniceros, campesinos, panaderos, comerciantes. Entonces, en tu casa, en la casa de la familia, pues ahí vendíamos de todo, llegaba gente de comunidades de alrededor, entonces yo veía cómo se movía el negocio en torno a la familia, ¿no? Cómo había el trueque, ¿no? Llegaban gente de otras comunidades con diferentes productos y veía cómo la abuela hacía el intercambio, cómo mi papá hacía que el negocio fuera circular, ¿no? Te comento, era carnicero, entonces compraba ganado, lo engordaba, lo sacrificaba y lo ocupaba también para labores del campo, ¿no? Y yo creo que ahí aprendí a cómo con trabajo y con esfuerzo puede uno lograr muchas cosas, ¿no? Y veía la constancia de mi papá que siempre se proponía hacer algo mejor. Siempre que una persona que era muy tenaz en el trabajo y muy dedicado y muy disciplinado. Y yo creo que esos fueron lo que a mí me fue formando con respecto y fui visualizando, ¿no? Que en todos lugares podrías encontrar una oportunidad de negocio.
Y también algo muy importante, ¿no? Vi el valor de la unión familiar, de la integración familiar, de que todos éramos familia, todos nos apoyábamos. Mi padre y mi tía emprendieron un negocio que era la producción de puercos y también producción de aves, y desde niño nos involucraban a nosotros, ¿no? Nos ponían a trabajar. Algo que siempre nos enseñó la familia, papá sobre todo, era: ¿quieres algo? Gánatelo, ¿no? O sea, oye papá, quiero unos tenis, quiero esto, así, mira, ven, vamos a trabajar, te toca esta actividad, ve ahorrando y en un futuro te lo compras. Entonces veías que sí era posible. Creo que desde ahí empezábamos nosotros a ver en nuestra infancia cómo podías trabajar. Y bueno, con esa acumulación de conocimiento, de experiencia y sobre todo pues un linaje familiar de emprendimiento, ¿cómo surge la idea de poner el primer negocio? ¿Cómo empiezas? Bueno, mira, yo creo que tuvimos muchos negocios, pero creo que desde niño tenía yo esa curiosidad, ¿no? Yo recuerdo que en época de muertos, pues yo le decía a mi papá: oye, yo quiero algo, y me decía: a ver, mira, aquí está pan, haz tus pancitos, ve y con tu tía compra chocolate y revéndelo aquí en el negocio y obtén tu dinero. Entonces yo veía cómo podías crear un negocio y donde tú eras responsable, ¿no? Porque nos ponían a elaborarlo, a venderlo y a buscar a tus clientes. Entonces, desde ahí yo veía cómo era el emprendimiento, pero oficialmente el primer negocio que nosotros hicimos como familia fue una constructora. La hicimos en Miahuatlán, tratando de cambiar el concepto, y ahí aprendimos muchos retos, y que creo que en un futuro me sirvió a mí para conformar las demás empresas. Pero creo que fue una gran experiencia en lo personal, en lo familiar, como empresario, porque ya era una constructora, ¿no? Entonces ahí creo que aprendimos, o nos sentó las bases a nosotros para pensar en un futuro, para que tu servidor se comenzara a formar como empresario, ¿no? Ya ahí ya dije: si yo quiero empezar un negocio, lo tengo que profesionalizar, y creo que esa fue la pauta que aprendimos. ¿Cuál es el origen de Red Osmo? Platícanos, ¿cómo fue que empezaste en este tema de los ensayos o los protocolos clínicos, investigación médica? ¿Qué antecedió a Red Osmo que te hizo dar el paso posteriormente a abrir aquí en Oaxaca esta empresa que a la vez ayuda a mucha gente? Bueno, pues yo creo que siempre hay que aprovechar las oportunidades, ¿no? Siempre me decía un amigo: hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan en la vida. Yo, al concluir la carrera, estudié en Mérida. Ahí conocí a unos grandes amigos, un saludo al doctor Tirso y al doctor Edwin, que fueron grandes amigos y me enseñaron lo que era investigación clínica. Y pues bueno, ahí fue mi primera oportunidad de trabajo. Ahí aprendí todo lo que era investigación clínica. Yo desconocía lo que era investigación clínica, ¿no? En nuestra facultad de medicina no sabíamos cómo se desarrollaban los protocolos de investigación, cómo se desarrollaba un medicamento. En Oaxaca no había investigación clínica, pero ahí tuve el primer contacto con los ensayos clínicos y sabía de la importancia, pero además de cómo como médico nos actualizábamos de las enfermedades, ¿no? De los nuevos tratamientos, pero la ayuda que conlleva la investigación clínica. Un protocolo de investigación clínica, cuando una persona participa, no tiene ningún costo, nada: medicamento, consultas, tratamientos. Entonces ahí conocí el primer contacto con investigación clínica. Tu servidor se salió de trabajar como buen joven a experimentar, ¿no? Mi año sabático fuera del país, conocí, pero tenía la espinita de regresar a mi país, ¿no? Y pues bueno, se dio la oportunidad, me contactaron para participar en un ensayo clínico que se iba a correr aquí en Oaxaca. La única persona que conocían aquí en Oaxaca que hacía investigación era tu servidor. Y pues me dijeron: oiga, doc, hay un protocolo en Oaxaca, ¿le interesa? Le digo: por supuesto, si me interesa, es lo que me gusta, es lo que sé hacer. Y pues a buscar, y empezamos a una cuadra de aquí de Osmo, en un pequeño consultorio donde tu servidor barría, trapeaba, sacaba la basura, contestaba el teléfono, agendaba las citas. Empecé solo y después se integró un amigo que le digo: oye,
pues yo soy nuevo en la ciudad, en Oaxaca, ¿no? O sea, no tengo muchos amigos y necesito conformar esto, le digo, y tú estás muy metido en el área de salud, habíamos coincidido en como trabajo, y entonces pues le digo, oye, ¿por qué no emprendemos? Me dice, pues yo no sé nada de investigación clínica, pero sí conozco aquí en Oaxaca, pues tengo conocidos que nos pueden ayudar, y le digo, va. Y así formamos la empresa y pues bueno, a partir de ahí el doctor Rodolfo y tu servidor empezamos a hacer un plan de trabajo y pues bueno, conjuntos a picar piedra, Pepe, a picar piedra, Jenny, a tocar puertas, ¿no? O sea, a hacer sala de espera, ¿no? A hacer sala de espera, sí. a que te ignoraran, a que te dijeran, oye, ya te voy a atender y ¿sabes qué? Pasaban 2-3 horas, no, disculpe, se tuvo que retirar, regrese otro día, ¿no? Y así fue como Osmo y la persistencia, ¿no? Es decir, esto se tiene que lograr. Y se fueron sumando más doctores, ¿no? Conocí a muchos doctores que se integraron a la red Osmo, el doctor Carlos Hernández, un oncólogo súper humano en ese sentido, creyó en el proyecto, se sumó al proyecto, la doctora Eva, hematóloga, y más doctores, ¿no? El doctor Pérez Ríos. Entonces fueron compañeros que se fueron integrando al proyecto y sumando, y esto hizo que Osmo fuera avanzando, ¿no? Y ahí fue cuando inició investigación clínica y pues bueno, ir picando piedra y ser consistentes, ¿no? Hasta que pues hoy, gracias a Dios, en julio cumplimos ya 15 años. La importancia de los vínculos, de hacer equipo, ¿no? Y de ir formando, pues más que un equipo, una familia con un objetivo en común. Y me parece que en estos 15 años, pues Red Osmo ha tenido momentos muy destacados, como el extenderse a otros estados o también como la experiencia con COVID-19. Sí, efectivamente, ¿no? Gracias a que Osmo se dio a conocer a nivel nacional, a que la industria nos ubicó como un centro de excelencia en investigación clínica, pues el rumor se recorrió, ¿no? Entonces había médicos de otros estados que decían, oye, ¿sabes qué? Está un centro de investigación, me gustaría abrirlo. Pues ve con el doctor Borges, ¿no? Ahí en la red Osmo están conformados y creo que te va a ayudar y te va a dar las pautas para que tú puedas hacer tu centro de investigación. Y se fueron haciendo alianzas, ¿no? Y ahí fue que se conformó la red de centros de investigación y teniendo presencia en Cancún, en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en Mérida, ¿no? Y de esta forma fue que la red se expandió. Y creo que la pauta más importante fue el hecho de que implementaran nuestro sistema de calidad, que implementáramos procesos y que la gente nos diera a conocer. Y de esta forma la calidad hizo que nosotros nos pudiéramos trascender, ¿no? hacia otros estados. Eso que comentas creo es muy importante, la cuestión de la estandarización, sobre todo cuando vas creciendo, tú lo que esperas es que el negocio funcione de una determinada manera, independientemente que estés tú o no estés tú, el negocio funcione como una maquinita, sobre todo cuando estamos hablando de negocios que tienen un alto componente humano, que creo que se complica un poco más versus cuando son negocios que tienen que ver más con máquinas, pero en el caso tuyo y todas las empresas de servicio juega un rol muy importante la parte humana. ¿Qué has hecho? Mencionas la parte de documentación de procesos, pero esa es una parte, yo creo, para lograr que un negocio funcione con excelencia. ¿Cuáles son los otros elementos que tienes que implementar en tu negocio para que funcione con excelencia, sobre todo cuando tú decides crecer y parte de tu tiempo, energía está puesta en otros centros, pero tienes que conservar la excelencia en el primero? Platícanos un poco cómo le haces para lograr la excelencia en tus centros de trabajo y continuar creciendo. Yo creo que es muy importante la estandarización de procesos, ¿no? O sea, que realmente tú puedas tener estandarizado un proceso, porque además optimizas tiempo, recursos, me refiero a recursos materiales, humanos y financieros, ¿no? O sea, cuando tú estandarizas un proceso, te permite precisamente ahorrar, optimizar recursos. Yo tuve la fortuna de que la ingeniero Leslie Moncada, una gran compañera y además paisana, se integrara al equipo, ¿no? Y dijo, Vic, vamos a hacer que calidad sea sumamente importante en la organización. Y ella se encargó
Fuimos en realidad el primer centro del país en estandarizar sus procesos a nivel nacional, y a partir de ahí, a años posteriores, nos invitaron a participar ya con el TEC de Monterrey por la experiencia que nosotros habíamos tenido para certificar otros centros. Entonces, la estandarización de procesos también te va formando a ti, ¿no? Como persona, en el sentido de, ya dices, oye, si tengo que hacer esto para lograr un objetivo y además tengo que cumplir con A, con B, con C, pues yo también tengo que empezar a optimizar mi tiempo. Y a partir de ahí también algo que uno desarrolla es la profesionalización. Algo que te hace ISO, porque nos certificamos en ISO, es la profesionalización, y empiezas a formarte, ¿no? Ahí fue en donde yo dije, oye, pues es que ya no soy un empresario, voy a ser un director, ¿no? Y después yo aspiro a ser un CEO. ¿Qué se necesita? Profesionalizarte. Y dije, pues ahora sí es momento de que tome una plática, ir a cursos, a congresos de cómo ser un buen administrador, ¿no? Y pues bueno, se dio la fortuna de que yo estudiara en el IPADE, ¿no? La alta dirección, tomé otros cursos, pero creo que algo que no podemos perder de vista todos, y se los recomiendo, es inteligencia emocional, ¿no? O sea, que si vas a ser un director, estudia inteligencia emocional, o sea, es muy importante precisamente porque día a día te vas a confrontar a muchos problemas, ¿no? Y tienes que tener un temple de acero para poder confrontar los problemas que vienen, porque la mayoría de los problemas son de factor humano, no son de factor de método, de instrumentos, ¿no? O sea, realmente tú cuando tienes estandarizado tu proceso, pues si la gente se apega a él, va a salir las cosas bien. El problema es el factor humano, ¿no? Entonces, lo que te llega siempre a la mesa es un problema de factor humano y tienes que aprender a eso, ¿no? Entonces, creo que son factores muy importantes que tienes que considerar. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? Pues te digo, conforme vas profesionalizando y te empieza a crear la curiosidad y a saber más, pues te vas formando más, ¿no? Acudes a más cursos, a más congresos, podcasts, ¿no? Todo lo que vas leyendo y empiezas a armar tu esquema. Y algo que es muy recomendable es que tengas tu tablero de control, ¿no? ¿Cómo tienes tu negocio? Y un tablero de control, cuando yo lo escuché la primera vez dije, wow, o sea, esto es genial. Ahora construye tu tablero de control, ¿no? Para tomar decisiones. ¿Y cómo lo transmites? Pero yo creo que la base de todo también, Pepe y Jenny, es valores. O sea, no pierdas de vista valores en tu organización, ¿no? O sea, valores, ser congruente con lo que dices y con lo que haces y con los valores que se implementan en la institución, ¿no? Creo que esas son bases importantes para que tengas el control de todo. La apertura, Pepe, siempre la apertura a escuchar, la apertura a la comunicación, creo que son bases para que tú puedas manejar un negocio, escuchar a todos, ¿no? Y de ahí, pues siempre, una vez que tú escuchas y con la experiencia que tienes, puedas tomar decisiones, ¿no? Y en todos los aspectos creo que es de suma importancia que uno cuando emprende, cuando está en un negocio, te capacites, te profesionalices, Pepe, y lo más importante que no dejes al negocio, o sea, sí observarlo, ¿no? Sí tener este tablero de control que te permita tomar decisiones en su momento, ¿no? Y ahora que menciona el tema del factor humano tan importante, cuando realizamos un recorrido aquí en Osmo, y lo va a poder apreciar también en imagen, vimos que tiene espacios justamente de recreación, espacios de wellness, espacios donde quienes aquí pasan una gran cantidad del día, porque a veces en el trabajo pasamos más tiempo que en casa, tengan un espacio como de convivencia, de relajación. ¿Esto ha funcionado? Sí, sí funciona, ¿no? O sea, realmente ayuda a distraerse un poco y a todos nos ayuda un poco perdernos un poco del momento de la rutina, ¿no? Creo que a veces es momento de desprendernos. Yo siempre he comentado que el bienestar emocional es de suma importancia. Si uno no está bien, Pepe, emocionalmente, difícilmente vas a rendir al 100%, difícilmente vas a poder hacer tu trabajo a gusto, ¿no? Yo siempre les he dicho a los compañeros, oye, aunque sea una gripa, quédate en tu casa, ¿no? Pero es que, de verdad, no estás al 100. Sí. Si estás al 100, vas a rendir más, estás concentrado. Si tienes un problema familiar, nosotros aquí tenemos un área en recursos humanos de terapia. Siempre le decimos a alguien, si estás teniendo un problema, ve y a terapia, resuélvelo. ¿Por qué? Porque si no estás bien al 100%, vas a generar un ambiente y un entorno mal. Yo siempre, una condición que se hizo en Reto Osmo y empecé, yo lo tenía que hacer, implementar, es
terapia. Yo le decía a mis directores, no puedes ser director si no vas a terapia, ¿eh? Pero doctor, no puedes ser director si no estás en terapia. Si no conoces tus demonios, vamos a tener serios problemas, ¿no? Es importante que uno conozca sus emociones, qué las desencadena, cómo las puedes controlar. ¿Por qué? Porque vas a tener gente a cargo, Pepe, ¿no? Y si viene una persona con un problema y tú no sabes manejarlo, vas a generar más problemas o puedes meter en más problemas a la otra persona. Entonces creo que es de suma importancia el factor humano. Hay que estar atentos de lo que está pasando. Pero ahora bien, Jenny y Pepe, una empresa puede hacer lo que quiera, pero si la persona no desea, pues autogestionarse, conocerse, va a estar muy difícil, ¿no? Entonces yo algo siempre le he dicho es, si tú no arreglas tu problema y no tienes deseos, por más que la empresa te quiera dar todas las oportunidades, va a ser muy difícil. Y lamentablemente vas a estar en un ambiente de trabajo en el que tú no te vas a sentir cómodo. Y a veces es más fácil echarle la culpa al otro. Es que el compañero, es que el otro no permite. Primero ve tú qué hiciste, en qué estás mal, ¿no? Si puedes, ¿no? Resolver la situación que tienes. Entonces yo creo que el factor humano es de suma importancia, muy, muy importante en una organización. Nos has mencionado el tema de los procesos, los indicadores de desempeño, que es también el tablero control, cosa muy, muy, muy importante. El tema de estar bien con uno mismo, trabajar en la inteligencia emocional, factor humano. Yo te quiero preguntar, tocando la cuestión de factor humano, ¿cómo contratas tú a tu gente? Porque pues cada que uno deja entrar a una persona a la organización es una persona con lo que va a tener uno que convivir diariamente al menos por 8 horas. Entonces, ¿qué haces tú para cómo contratas a tu gente? ¿En qué te fijas? ¿Qué analizas? Porque tenemos que buscar gente competente, pero también lo que dices, gente con valores y gente también que quiera superarse, porque la empresa quiere superarse. Si la gente no se quiere superar, pues va a ser difícil que la empresa se supere. Platícanos un poco esta parte de cómo formas tu equipo y cómo lo mantienes entusiasmado a lo largo del tiempo. Bueno, al inicio, pues, como todo empresario empírico, que vengan todos los sabidos y por haber, y vénganse los amigos y la familia y todo, ¿no? Eso pasa. Pero conforme vas creciendo y desarrollando y tienes más gente, empiezan más problemas, lo que platicábamos, el 80%, y es que un poquito, 80, 70 de tu tiempo lo destinas a problemas de recursos de área humana. Entonces estandarizamos procesos. Hoy la contratación es, ¿cuál es la necesidad del área? ¿No? Entonces va el jefe que necesita esa persona o ese recurso y dice, bueno, yo necesito a un químico, a un médico con este perfil. Estas son mis necesidades. Bueno, Recursos Humanos saca la convocatoria, las primeras entrevistas son con pruebas psicométricas enfocadas a nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, si es un médico, pues servicio de atención, ¿no? Este factor humano de empatía, porque pues va a estar viendo un paciente, ¿no? Si cumple con estos valores, pues ya pasa al segundo filtro y nosotros nos quedamos con 3 personas para entrevista. Y en ese segundo nivel ya entrevista las personas con la que va a estar de jefe, alguien de recursos humanos y un psicólogo, ¿no? Y una vez que ellos ya hicieron el proceso, ahí es cuando ya toman la decisión en conjunto. Pero tiene que ir muy alineado a valores, Pepe. O sea, es imposible cambiarle a alguien valores, ¿no? O sea, enseñarlo a trabajar, lo vas a enseñar. Pero valores va a ser muy difícil, ¿no? O sea, si alguien no es honesto, si alguien no es empático, va a ser muy complicado que tú le enseñes empatía en el trabajo, porque no lo estás contratando para eso. Entonces, sí buscamos que el personal traiga eso, pero es muy importante que la empresa genere sus propios valores, ¿no? Y los valores que los viva, que tú como director también estés alineado a sus valores, ¿no? O sea, no le puedo ir a exigir a alguien un valor de empatía si el director no es empático con sus pacientes, ¿no? Entonces, sí buscamos eso es un proceso y yo creo que a eso se van a confrontar los emprendedores. Cuando la empresa empiece a crecer, ¿a qué va a venir? Contratación de personal. Y ojo, tienes que saber a qué personal, quién va a entrar a tu casa, Pepe. Como tú lo dices, es tu negocio, es tu empresa y yo les recomendaría
revisen bien quién va a entrar a su casa, ¿no? Que no sea como nos pasó a nosotros al inicio, sí, que no tenía yo todo este bagaje, este conocimiento, entonces, no, pues vénganse amigos, familia, y después te llevaste cada sorpresa que dijiste, no era lo que yo quería, ¿no? Entonces, tú lo acabas de decir, va a entrar alguien a tu casa, es tu casa, es tu emprendimiento, es tu negocio, fíjate quién va a entrar. Entonces, si no tienes conocimientos, pues, oiga, una empresa que se dedica, oiga, ¿cómo le hacen para reclutamiento? ¿Cómo debo de hacer? O, ¿quién me gustaría que estuviera conmigo, ¿no? Profesionalizar. Sí, profesionalizar. Eso es lo más importante. Es un proceso más, al final de cuentas. El proceso de contratación es un proceso más. Sí. Hay un libro muy bonito que se llama Ruido, ¿no? Que te enseña precisamente a que te alejes de todo eso ante un proceso, ante una selección de personal, ante un descuido, como todo el ruido que tenemos alrededor, a veces tomamos una decisión basado en todo el ruido que tenemos. Creo que cuando haces contratación tenemos que alejarnos de todo el ruido, ¿no? Porque a veces nos puede llegar cualquier persona y pues hace empatía conmigo, pero probablemente no sea la persona idónea, ¿no? Y lo contagioso que es, lo bueno, lo malo y lo fácil que se expande en la organización. Hace unos días uno de los empresarios que entrevistamos, José Manuel, que además se está expandiendo muchísimo aquí en Oaxaca, decía, empresa chica, problemas chicos, empresa grande, problemas grandes. ¿En qué momento, doctor, tú te vas por los problemas grandes y deciden diversificarse y abrir otros negocios aquí en Oaxaca? Porque pues ahora me gustaría mucho que nos platiques de los otros negocios que abrieron hace un par de años. Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad, como les mencionaba, de estar en el IPAD y con otros compañeros que son emprendedores ya en México, fuera del país, y me decían lo que nosotros hacemos, el refrán, no pongas todos los huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, hay que diversificar, pero yo le decía, ¿por qué? Me dice, Vic, o sea, puede ocurrir un factor externo, o sea, en los negocios siempre hay un factor externo que tú no vas a controlar. Ojo, ten cuidado y empieza a invertir en otras cosas. ¿Qué si te aconsejamos que inviertas en algo que tal menos tengas conocimiento? O sea, no como en nuestro caso, ¿no? Yo era médico y el primer emprendimiento fue una constructora. Pues digo, nada que ver, y sí, creo que fue una lección aprendida, ¿no? Pero en los demás, pues sí tuvimos un poco de conocimiento, nos gustaba y nos dio curiosidad, y fue a partir de ese mensaje que dije, bueno, es verdad, ¿no? Entonces empezamos a emprender en la parte de hotelería, en la parte de restaurantes allá en Miahuatlán, en San José del Pacífico con nuestras cabañas, y ahí fue que empezamos a diversificar. Y como se fue formando la tira de directores y se fueron involucrando más, pues le digo, oigan, pues creo que ya somos un corporativo, no nos hemos dado cuenta, pero ya somos un corporativo. Y ya le dimos forma a hacer un corporativo donde tenemos diferentes unidades de negocio. Y pues sí, como tú dices, ya se generan más problemas, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante creo que es seguir siempre siendo constantes, tenaz. Problemas siempre va a haber, Pepe, siempre vamos a tener dificultades. Eso creo que es importante que lo sepan los jóvenes. Siempre que emprendes sí va a haber situaciones, ¿no? Problemas que puedas tener de diferentes tipos. Pero el hecho de que tú te capacites, que te profesionalices, que busques ayuda, creo que te va a permitir tener el control. Siempre es importante que tú visualices cómo manejar a la empresa, cómo tener el control de la organización en lo que emprendas, ¿no? Sí, lo que mencionas de tener estructura, o sea, dices, bueno, ya somos un corporativo, pues tengo que tener una estructura de un corporativo, tener a la gente adecuada en los puestos adecuados, qué puestos voy a tener, también la cuestión de los procesos. Son cosas claves, ¿no? Para que funcione el negocio, tener una buena estructura, tener procesos, tener tecnología y cómo embonan esos tres elementos, ¿no? El tema estructura, procesos, tecnología, para que las cosas vayan funcionando adecuadamente. Nos platicas que ya tienes varios emprendimientos en el sector hotelero, en el sector restaurantero, en la cuestión médica. También en la cuestión médica, pues has salido de Oaxaca. Yo la pregunta que te quiero hacer, y también como una recomendación a los jóvenes emprendedores, es qué hacer para que los negocios lleguen a tener su rentabilidad lo más rápido posible, porque muchos negocios se mueren porque no llegan a ese punto de equilibrio, se tardan mucho para llegar a ese punto de equilibrio, y a veces las familias o los emprendedores no tienen para soportar
todo ese tiempo en lo que el negocio ya empieza a generar, a llegar a su punto de equilibrio y más allá de su punto de equilibrio, a generarte utilidades. Ya con los años que tienes, varios negocios que has abierto, ¿qué le recomendarías a los jóvenes para acelerar la rentabilidad de un negocio cuando emprendes? Bueno, yo creo que lo más importante que un joven debe de hacer al iniciar su negocio es conocer su estrategia. La estrategia es muy importante porque te permite visualizar qué vas a hacer para lograr ese objetivo. Entonces, cuando vaya a emprender es qué quiero lograr, cuál va a ser mi objetivo y mi meta. Si yo ya tengo plasmado que mi retorno de inversión, es decir, que si yo invertí 100 pesos, los pueda ya haber recuperado en un año, pues bueno, ¿cuál va a ser mi estrategia que voy a ocupar? Y haces tu plan de negocios, ¿no? Y en el plan de negocios, algo que no puedes de perder de vista, volvemos, tu tablero de control. Tu tablero de control son datos, es decir, yo había pensado que en un mes tengo que vender 50 pesos de chocolate, pero en este mes no lo cumplí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cumplí la venta de 50 pesos? No, pues perdí 2 clientes, la gente dejó de consumir chocolate, la gente hoy hizo calor y prefieren tomar café. Entonces, cuando tú analizas los datos de lo que está pasando, te permite tomar decisiones y cambiar tu estrategia. Entonces, la recomendación es esa. Ve la data. Hoy la data es lo más importante que existe para un negocio. Si tú no estás midiendo, si tú no tienes datos de lo que está pasando con tu negocio, te aseguro que sí vas a quebrar. Pero hoy, si tú tienes data, te va a permitir tomar decisiones. Algo que también debes de considerar ahora es una mnemotecnia que se llama PESTLE. Es factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos. O sea, tienes que saber qué es lo que está pasando en el entorno antes de iniciar un negocio, ¿no? Antes de poner el primer peso ya debiste haber hecho este análisis y decir, oyes, voy a poner una panadería, pero ¿cómo está el entorno político, no? Va a haber aquí donde está, no toman seguido las calles y pues yo pues estaba pensando poner mi panadería aquí en la avenida principal y resulta que por temas políticos, sociales, pues va a ser difícil el acceso. Entonces considera todos estos factores y además que los consideres, tú ya debiste haber hecho una estrategia para mitigarlos. Si no tienes una estrategia para mitigar todos estos factores, te aseguro que sí vas a quebrar, ¿no? Debes de tener una estrategia bien establecida, un plan de negocios, unos objetivos y sobre todo que tú tengas el control aquí en la mano para tomar decisiones, ¿no? O sea, eso no te toma mucho tiempo, Pepe, tomar decisiones cuando tienes la información en la mano. Aquí el gran trabajo es qué vas a hacer para tomar las decisiones en la mano. Y no requieres mucho, Pepe. A veces la gente va a decir, no, pues es que es un programa, un sistema. No, una página de Excel. Con eso tomas datos y decisiones. Sí. Algo tan simple. Anota todo, ¿no? Yo algo que admiré siempre de mi papá desde niño, Pepe, fue que todo anotaba. Todo, o sea, él llegaba en la tarde y anotaba, tenía tanto, compré esto, gasté esto, y le decía, oye, pa, ¿qué haces? Anoto todo lo que tengo, ¿no? Y yo decía, ¿por qué? Hoy, pues tenemos el Excel, que el Excel nos permite, entonces, no son grandes herramientas, ¿eh? A veces pensamos, no, es que para ser un emprendedor necesito, no, o sea, ya tenemos muchas herramientas y hoy tenemos la tecnología y con aplicaciones que a veces pagas por una aplicación 20, 30 pesos, o sea, hay que hacer uso de las herramientas tecnológicas. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes que van a emprender y sobre todo que quieren encontrar y agilizar el retorno de inversión, porque todos buscamos eso, estén midiendo siempre y que tengan datos para que puedan tomar decisiones, Pepe. Inglés y Excel, por ejemplo, lo digan los memes, debemos hacer caso. Sí. Hay dificultades que nos hacen crecer mucho como empresa. Ya teniendo estas 3 empresas de las cuales nos acaba de hablar, ¿cuál sería esa dificultad que recuerda que hizo que creciera la empresa y también un acierto que hizo también el cambio en la evolución de estas? Bueno, yo creo que el gran
problema o la gran dificultad que todos los empresarios nos confrontamos es el tema de la burocracia. Cuando vas a comenzar un negocio, lamentablemente, no solamente es en el estado, nosotros tenemos presencia en otros estados y es la burocracia, ¿no? Hubo en un estado que nos tardamos 1 año en iniciar un centro de investigación por un trámite que va a parecer absurdo, como es cumplir con una cuestión del estacionamiento, ¿no? Y eso nos llevó más de 1 año que nos pudieran dar nuestro permiso, ¿no? Creo que eso nos confrontamos todos los empresarios, no solamente en Oaxaca, creo que en todo el país. Esa es una gran área de oportunidad para el gobierno, o sea, las pymes son quien ayudan, generan empleos, las pymes son quien fomentan el negocio, el comercio. Creo que debemos de alentarlas, ¿no? Y creo que el gobierno tiene una gran área de oportunidad. Yo te diría en lo personal que fue nuestro gran problema, ha sido el gran problema de cualquier emprendimiento que tenemos, la burocracia, y esto no nos ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque un emprendedor, tú no consideras, o tal vez en tu estrategia no pensaste que tu negocio lo ibas a abrir hasta dentro de 1 año o 6 meses, ¿no? Tú dices, bueno, yo ya tengo toda mi estructura, ya voy a empezar mi trámite, y dices, ya lo abro pasado mañana, y tal vez ya tienes listo todo para aperturarlo, ya contrataste al personal, ya tienes todo, y resulta que el permiso no te lo dan. Entonces, si el permiso tarda 4, 5, 6 meses, tú ya estás pagando una renta, tú ya estás pagando a alguna persona que está ahí que te va a apoyar. Entonces sí tiene un impacto que no lo habías considerado y se vuelve un problema futuro, como tú dices, para la rentabilidad del negocio. Entonces yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido nosotros, pero bueno, hay que considerarlo, ¿no? Y si alguien te dice, oye, en 6 meses sale tu permiso, no, vete al doble, va a ser 1 año. No, este trámite sale en 6 semanas, no, vete al doble o al triple, ¿no? Calcúlale eso y vuélvelo ya como un gasto. Creo que eso sería un consejo para los jóvenes, ¿no? ¿Qué nos dio la oportunidad de crecimiento y lecciones aprendidas? En la experiencia son muchísimas, pero yo te diría mucho, volvamos al factor humano, ¿no? Yo creo que sí tienes que quedar claro qué es lo que quieres con tu empresa, que establezcas bien tus valores. Y lo que decía Pepe, ¿no? Si una persona quiere crecer, va a impulsar a la empresa, porque la empresa tendrá muchas ganas de crecer, pero ¿quién nos hace crecer? Nuestros colaboradores. Y si el colaborador no tiene ese deseo de crecer, de desarrollarse, la iniciativa, la actitud, la verdad que estás batallando, ¿no? Entonces creo que ahí también es un área grande oportunidad. Nosotros, afortunadamente, tu servidor tiene un gran equipo que alienta a crecer, al crecimiento, al desarrollo, a negocios, que también me sirve para de repente meter el freno y decir, a ver, espérese, Doc, no tan rápido, hay que tomar decisiones sentadas en bases y pues yo creo que esa parte también es importante. Un paradigma que algunos empresarios tenemos quizá es el tema de la geografía. O sea, hay un como paradigma de tengo que estar geográficamente en el lugar donde está mi negocio. Cuando en realidad vemos muchas empresas, de hecho las empresas grandes han roto ese paradigma. ¿Qué dificultades tú encontraste personales para poder romper ese paradigma de voy a estar en San José del Pacífico, voy a estar en Miahuatlán, voy a estar en otros 5 estados de la República y voy a vivir en Oaxaca? ¿Cuáles fueron tus miedos más grandes de decir, mira, la geografía, vamos a dejarla por un lado y vamos a arriesgarnos a ir a otros lados? Yo creo, Pepe, que todos tenemos algo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los papás, ¿no? Cuando tienen un hijo y te dice el hijo, me voy a ir a estudiar a otro lugar, dices, no, aquí quédate, aquí hay universidad, aquí está la escuela, no, me voy a ir, no, aquí quédate, porque es algo tuyo, es algo propio, ¿no? Y el desprenderte de algo es muy difícil. Lo mismo es con un negocio, ¿no? Si tú lo iniciaste, soltarlo es lo más difícil. Creo que esa es la parte más complicada. No se trata, creo que del negocio per se, sino es algo más emocional, ¿no? Es tu negocio. A mí me costó mucho trabajo soltar las riendas y decir, ay, es que sí, siento que me están quitando una parte de mí, ¿no? Entonces, pero cuando yo dije, quiero crecer, tengo que soltar, ¿no? Si quiero crecer, tengo que soltar y tener la confianza a las personas que están conmigo y alrededor. Entonces, creo que soltar, desprendernos,
nos va a permitir crecer, ¿no? Y creo que eso hasta aplica en la vida diaria en muchos aspectos. Hay que soltar para dejar crecer. Y un negocio es lo mismo. Cuando tú sueltas y se lo das a una persona con confianza y le tienes esa confianza a tus colaboradores, Jenny, y saben qué quieres y creas una buena relación, pues ya se vuelven tus ojos del negocio, ¿no? Se vuelven tus ojos y tú puedes estar en múltiples lugares haciendo múltiples actividades, generando más negocios, generando más convenios, que esa es la función cuando tú inicias, o sea, cuando tú ya inicias un emprendimiento, la función tuya es hacer crecer el negocio y que los demás vayan operando. ¿Cómo? Pues con convenios, con alianzas, generando amigos, ¿no? Reuniones donde puedas ir preparándote, capacitándote, o sea, ese es el tiempo valioso que tú tienes que ocupar para eso, ¿no? O sea, tu servidor, mi función es eso, es hacer que las cosas, yo siento que es como el aceite que va a hacer que la maquinita trabaje, ¿no? La cuerda para que el equipo trabaje. Esa es mi función, ¿no? Esa es la función de un CEO, hacer que las cosas pasen, ¿no? Estoy atorado en algo, mi función es en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir para que esto opere. Pero yo creo que es eso, es cómo te desprendes de tu negocio, de lo que tú hiciste, de lo que hiciste crecer, es eso, y darle confianza a la gente, Pepe. Y hoy con las herramientas tecnológicas son una maravilla, realmente estas reuniones que nos hizo COVID, o sea, COVID nos enseñó precisamente a eso, a cómo hacer uso de las herramientas tecnológicas. Ya puedes estar en cualquier lugar del país, puedes estar volando y conectarte y atender la reunión y tener toda la data en tu mano y tomar decisiones. Entonces, hoy, a diferencia de hace muchos años, cuando yo inicié, hoy la verdad que estás al alcance de la mano todo y puedes tomar decisiones, ¿no? Y vigilando la empresa sin necesidad de estar físicamente. ¿Cuánta información, José Manuel, estamos recibiendo y desde la vivencia, desde la experiencia? Entonces, de verdad, comparta este podcast tanto en YouTube, en Spotify, también en Facebook. Mande la liga a aquellas y aquellos que conocen, que quieren iniciar un negocio y que no se atreven de pronto a dar el paso, o aquellos que quieren hacer crecer su negocio, pero a veces da miedo, a veces justo por los problemas que eso conlleva o por todo lo que eso implica, bueno, pues da miedo dar ese paso. José Manuel, ¿cuál es tu conclusión? Antes de concluir, yo tengo una última pregunta que creo que no me quiero quedar con las ganas. Mira, cuando vas creciendo, muchas veces tú vas tomando, en general, uno como dueño del negocio va tomando la mayoría de las decisiones. Una parte de la institucionalización es tener un consejo, gente que te apoya en la toma de decisiones, no operativamente, pero sí que está observando la empresa, qué está haciendo, y que sí te pueden dar una opinión que te puede ayudar mucho a explorar, porque uno no sabe todo. Uno no es experto en todas las áreas que requiere un negocio. Entonces, uno necesita de repente echar mano de expertos que te vayan guiando y te vayan diciendo por dónde ir. Platícanos cómo le haces tú para que no la totalidad de las decisiones caigan en tu persona. ¿Tienes algo de gobierno corporativo? ¿Tienes algún consejo que te apoye en la toma de decisiones? ¿O qué haces al respecto? Sí, mira, hace unos años, y digo esto es importante para los jóvenes, para los emprendedores, a veces la soberbia nos hace tomar decisiones pensando que uno lo sabe todo, ¿no? Y creo que la humildad es un factor muy importante para un director, para un dueño de un negocio. No lo sabemos todo, tienes toda la razón, José Manuel. Yo lo aprendí ya después del primer negocio, pero hoy lo que hacemos es, a mí me gusta generar ideas, ¿no? Y yo genero una idea, entonces ya la plasmo en la mesa y le digo, oigan, esta idea, ¿qué les parece? La junta directiva, nuestros directores de todas las áreas, recursos humanos, financiero, marketing, sobre todo financiero, calidad, infraestructura, tecnologías de la información, que son nuestras direcciones, se sientan y hacen un análisis. Doctor, tenemos que hacer un estudio de mercado, vemos números, vemos si es viable o no, si es rentable o no ese negocio, y a partir de ahí se toma la decisión, ¿no? De otros años, sí, hay que tener cuidado. A veces uno dice, es que sí va a funcionar. A veces uno cree que porque 3 o 4 personas nos dicen, no, buena idea, es un buen negocio, tú dices, no, sí es cierto. No es cierto.
3 personas no es el mundo y no son los que te van a comprar todo lo que tú piensas vender o el servicio o el producto. Sí hay que considerar más factores. Entonces, yo creo que sí tienes que escuchar. Antes de emprender un negocio tendrías que revisar lo que te decía, todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, todo lo que está ocurriendo para que puedas tomar una decisión ante cualquier negocio. Consultar expertos, si tienen alguna duda, alguna pregunta y tu servidor los puede ayudar, Pepe, Jenny, con gusto en sus redes sociales nos pueden canalizar. Mira, yo creo que si el conocimiento no se comparte, uno no forma parte de la sociedad. Y a estos jóvenes hay que ayudarlos. O sea, ¿qué necesidad tiene que alguien sufra, que alguien fracase, que su negocio les prenda, que se decepcione, si uno ya lo vivió? ¿No? Yo no tuve la oportunidad como hoy que tienen ustedes estos foros, esta apertura de ayudar a la gente. A mí sí me gusta ayudar a la gente, ¿no? Y hay que ayudarlos a los jóvenes, Pepe. Y si podemos hacer algo como comunidad para generar más pymes, más empresas, más negocios, nos va a ir bien a todos, Pepe. Ojo, aquí es muy importante. Entre más negocios se generen, al país le va mejor, ¿no? Entonces hay que ayudarlos, hay que ayudar a los jóvenes a emprender y en lo que nosotros podamos ayudarlos creo que es muy importante, ¿no? Entonces yo te diría que sería eso, Pepe. Hay que dejarse asesorar por expertos. Uno no lo sabe todo, nosotros tenemos esto y además tenemos personas externas que tienen más expertise que nos asesoran. Tu servidor comienza a sondear cuando ve algo, ¿no? Oyes, al tener amigos, oyes, ¿qué está pasando acá? Tú sabes algo de estos cambios en estas normas, y ahí es donde empiezas a tomar decisiones y plasmas todo para tomar una decisión. Y la verdad que ha funcionado, Pepe. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues la verdad es que creo que fue una gran charla. Víctor tiene una experiencia de varios negocios, negocios que van creciendo, que están saliendo de Oaxaca. Y bueno, esta intención de platicar con él, como decíamos, pues al final de cuentas, y como lo dijo Víctor, Jenny, al final de cuentas es con la mejor intención de que los jóvenes que tienen la inquietud de poner su negocio vean que aún en las condiciones de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de las dificultades, porque muchos decimos, bueno, es que Oaxaca es muy complejo. Sí, sí es cierto, Oaxaca es complejo, pero ya vivimos acá y tenemos que echarle ganas en donde estamos. Y aquí está la muestra de que se puede salir adelante. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Víctor. Grandes aprendizajes, el tema humano, sin lugar a dudas, desde la parte de contratación, formación, inteligencia emocional, la parte de procesos con la documentación, con la estandarización, capacitación, datos de cómo están funcionando esos procesos, toda la parte de datos. La parte tecnológica, la parte de dejarnos acompañar por expertos, de saber que uno nunca lo va a saber todo y que hay mucha gente especializada en diferentes áreas que requiere un negocio, temas contables, fiscales, de mercadotecnia, de ventas, las ventas, lo importante que es que la venta es el motor del negocio. O sea, a veces somos expertos generando procesos, somos expertos médicos, somos expertos pasteleros o lo que sea, pero al final de cuentas necesitamos vender nuestro producto. Entonces creo que la parte de comercialización es un tema muy importante, la parte de mercadotecnia, en fin. Y qué interesante el arriesgarse, salir y soltar un negocio. O sea, decir, lo dejo en buenas manos. Eso no significa no monitorearlo. Significa simplemente no tengo la capacidad de estar al 100% en él y tengo que buscar quién lo opere. Yo supervisándolo, guiándolo, asesorándolo, pero ya no puedo yo operarlo. Y a veces uno encuentra hasta gente mejor que uno para ciertas cosas, ¿no? Que dice, bueno, mi rol ya es otro, ya no necesariamente la operación del negocio. Entonces, bueno, muchas gracias, Víctor. Gracias, Jenny, por hacer posible este programa. Esperemos que sea de utilidad este programa para la comunidad.
Y mucho recalcamos jóvenes, pero creo que vale mucho la pena decir, José Manuel, doctor, que yo creo que a cualquier edad se puede emprender, ¿no? De pronto creemos que porque tenemos cierta edad, tal vez un sueño ya no se puede cumplir. Y sí, digo, quienes nos estén escuchando tienen una idea empresarial, la verdad es que siempre es bueno empezar, ¿no? Me parece que vale la pena que lo mencionemos, porque mucho vemos a jóvenes que están saliendo de las universidades con ganas de ser sus propios jefes, pero también hay mucha gente que ya durante muchos años estuvo quizás empleado, empleada y no se ha dado la oportunidad de empezar algo y que tienen todas las habilidades, cualidades y posibilidades de hacerlo, ¿no? Y que también va dirigido a ellas, a ellos este podcast para que puedan conocer estas buenas prácticas, también conocer pues las dificultades, los retos que eso implica y bueno, pues darle para adelante y poner sus propios negocios. Muchísimas gracias, doctor, por recibirnos en su casa. No, muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Jenny. Yo creo que algo que nos faltó mencionar, Jenny y Pepe, es que al final, cuando yo consolidas una empresa, también hay que retribuir a la sociedad, ¿no? Creo que la labor social es de suma importancia, siempre hay que ayudar a la comunidad y la comunidad siempre te va a estar agradecida. Entonces, hoy existen muchísimos foros sobre emprendimiento responsable y social, ¿no? Y creo que todos podemos poner en nuestro emprendimiento, yo le diría a los jóvenes siempre, pongan ahí en su emprendimiento un poquito de qué factor social pueden contribuir. Y hay muchas formas que podemos ayudar a la comunidad y a la sociedad, Pepe, pero yo les agradezco la invitación y seguramente nosotros por ahí vamos a realizar un foro seguramente en Miahuatlán para emprendedores. Nos gustaría que ustedes estuvieran ahí presentes, ahí entrevistando a los jóvenes. Creo que este tipo de foros necesitamos, este tipo de podcast necesitamos para que los jóvenes emprendan, ¿no? Entonces, les adelanto, esperamos, oficialmente les vamos a hacer la invitación, pero salió precisamente muchos jóvenes miahuatecos de ahí de mi comunidad de Doc, ¿cómo le hago? Quiero hacer mi emprendimiento. Y ya estamos sumando varios factores y pues esperamos, Jenny, Pepe, que estén con nosotros en este foro de emprendimiento para los jóvenes. Claro que sí, con mucho gusto ahí estaremos. Y bueno, sobre todo es un gusto para nosotros siempre compartir este tipo de temas. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Gracias, querido José Manuel, en esta emisión, una más de Emprendimientos e Historias, un podcast empresarial. Gracias porque siempre están en sintonía a través de Spotify. Recuerden escucharnos cuando vayan rumbo al trabajo, cuando estén también en su casa el fin de semana. Escuchen estos consejos. Vale mucho la pena poder conocer de viva voz de aquellos, aquellas que todos los días están en esta búsqueda y sobre todo pues que han tenido momentos positivos, negativos que nos ayudan a crecer de forma empresarial. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jennifer Hernández. Los esperamos en la siguiente.